Entonces, vamos a completar lo que nos falta para ver en este capítulo. Por un lado están algunos intervalos de confianza para otras medidas, por ejemplo, el intervalo de confianza para la proporción. Vamos a irnos casi directamente a la fórmula del intervalo de confianza. Entonces, habíamos visto ya en la anterior clase los intervalos de confianza para la proporción, habíamos visto ya el tamaño de muestra para la proporción, y ahora vamos a ver el intervalo de confianza para la diferencia de medias, perdón, para la diferencia de proporciones, ¿no? Para la diferencia de proporciones. Que en el fondo tienen características muy similares a las que hemos visto, ¿no? Finalmente son intervalos de confianza basados o que utilizan el criterio del teorema del límite central. Aquí está, ¿no? Entonces, en nuestro escenario, ¿no? En nuestro escenario estamos asumiendo que, primero, para muestras relativamente grandes, mayores a 20, 30 en el mejor de los casos, podemos utilizar el teorema del límite central. En este escenario nosotros tenemos dos poblaciones sobre las cuales estamos estudiando una característica determinada y queremos ver la proporción de esa característica como tal, ¿no? A eso normalmente es una proporción. Nosotros estudiamos dos poblaciones, dentro de cada población la proporción de alguna medida en particular. Y para estimar el intervalo de confianza de una diferencia de proporciones, básicamente es el estimador de la diferencia de proporciones puntuales entre las dos poblaciones, más o menos el valor de confiabilidad basado en el teorema del límite central, multiplicado por el error estándar, que no es nada más que la raíz cuadrada de la suma de varianzas de la población 1 más la población 2, ¿no? Donde aquí las P sub 1, las P sub 2 hacen justamente referencia a las proporciones que nosotros observamos en la muestra, ¿no? Bueno, básicamente este es el intervalo de confianza de una proporción. No hay mucha más característica adicional. El supuesto principal es que tenemos muestras en ambas poblaciones mayores a 30, en ambas poblaciones mayores a 30. Y también que las poblaciones que estamos viendo son independientes, ¿no? Son dos poblaciones independientes. Al mencionar independencia nos referimos a que los resultados del comportamiento de una población no afecta en nada el comportamiento de la otra población, ¿no? Ese es nuestro concepto de independencia en este caso. A manera de ejercicio ya con este intervalo de confianza que tenemos en la pantalla. Vamos a poner acá un ejercicio para que lo vayan ustedes resolviendo. Un ejercicio, se tienen muestras, ¿no? Se tienen muestras de tamaño 45. Se tienen muestras de tamaño 45 de personas, ¿no? De personas, se tienen muestras de tamaño 45, muestras aleatorias además, muestras aleatorias de tamaño 45 de personas que se postularon a una carrera durante los semestres 1 2022 y 2 2022, ¿no? Se sabe que en el primer semestre, ¿no? En el primer semestre de la muestra aprobaron 22 postulantes. Mientras que en el segundo semestre, este valor, fueron 27. Obtener
el intervalo de confianza, al 95%, obtener el intervalo de confianza al 95% para la diferencia de proporciones, del semestre 2 respecto el 1. Este es nuestro ejercicio. Tenemos básicamente todos los insumos, toda la información. Y lo único que nos faltaría es tener el intervalo de confianza. Saber, son las 2:25. Nos daremos unos 5 minutos para que vayan trabajando en este ejercicio, ¿no? En este punto es identificar la información y empezar a construir los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, hasta las 2:30 para que vayan trabajando en este ejercicio. Ahí está la fórmula y ahí está el enunciado. Vayan avanzando. Hasta los 5 minutos. Nuestras compañeras ya me han dado una posible solución. Ya, entonces, en este punto lo único que tenemos que hacer es empezar a reemplazar los valores conocidos, ¿no? Así que, a ver, vamos a poner la solución. Podemos ir directamente hacia la fórmula, ¿no? Y empezar a trabajar ahí, ¿no? Ya, entonces el intervalo de confianza para esta diferencia de proporciones, para nosotros este intervalo de confianza va a ser al 95% de confiabilidad, por lo tanto el Z vale un 96. Lo siguiente que deberíamos hacer es armar las proporciones, ¿no? En ambos casos lo que nos dicen es que la muestra es de 45, ¿no? Y bueno, es obtener el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones del semestre 2 respecto al 1, ¿no? Es decir, esta primera proporción debería ser del semestre 2 respecto al primer semestre. Para eso deberíamos armar una pequeña fracción que nos ayude justamente a mirar esto, ¿no? Entonces acá lo podemos ordenar como la diferencia entre el semestre, algo así puede ser, a ver, entre el semestre 2 versus el semestre 1, ¿no? Este es el semestre 2 versus el semestre 1, ¿no? Esa es un poco sería la idea, ¿no? La proporción de postulantes aprobados del semestre 2 respecto al semestre 1. Esto ya lo podemos desarrollar en términos de fórmula. Para el segundo semestre, en ambos casos la muestra es de 45, ¿no? En ambos casos la muestra es de 45. Esto lo puedo escribir de esta forma. En ambos casos la muestra es de 45, por ende N1 y N2 45. Después N2, que es la proporción del segundo semestre, dice que son 27 y en el otro caso 22, ¿no? Entonces la proporción del segundo semestre es de 27 y del primer semestre es de 22. Ahí tengo ya las proporciones, ¿no? La diferencia de proporciones en términos del estimador puntual. Todo esto multiplicado por el Z de alfa medios, que en este caso para el 95% es 1.96. Y bueno, todo esto multiplicado por la proporción, o bueno, por la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Aquí deberíamos hacer las respectivas, los respectivos arreglos, ¿no? Entonces, el primer caso es, lo voy a poner de esta forma, que debería ser 27 dividido entre 45, multiplicado por 1 menos 27 dividido entre 45, todo eso dividido entre 45, ¿no? Todo eso dividido entre 45. Eso para la primera parte. Esto lo abriré nomás para mirar toda la fórmula extensa. No estoy simplemente reemplazando en la fórmula original. Bueno, y abajo lo mismo, ¿no? Para la P sub 2, que sería
en este caso del primer semestre, que sería 22 entre 45, ¿no? 22 dividido entre 45, menos 1 sobre 22 dividido entre 45 sobre 45. En este escenario nosotros asumimos que, dado que los tamaños de muestra en ambas poblaciones son mayores a 30, podemos utilizar la aproximación por el teorema del límite central sin ningún problema, ¿no? Así que eso nos facilita bastante el trabajo, ¿no? Ya, entonces la primera parte ya estaría en nuestro ejemplo. Lo siguiente sería un poco empezar a hacer algunas operaciones. Para tratar de hacerlo un poco más pausado, lo que podemos hacer es primero tener la estimación puntual, ¿no? Primero tener la estimación puntual y luego tener la estimación con el margen de error, ¿no? Con el margen de error. Entonces, en el primer pedazo sería 27, ¿no? Si quieren entre paréntesis, 27, bueno, como tienen la misma base en el fondo, sería 27 menos 22, ¿no? Serían 5 sobre 45, ¿no? En el primer caso. Sería 5 sobre 45. 0.11, ¿no? Esta sería esta primera diferencia, ¿no? 0.11. O también lo podemos escribir directamente, ¿no? 27 dividido entre 45 menos 22 dividido entre 45. Esta es la diferencia entre los dos, ¿no? Que es el 0.11. A esto nosotros le deberíamos sumar y restar el error estándar, ¿no? Que ahorita lo podemos calcular. Entonces, la primera lo podemos mantener en fracciones todavía para mantener un poco de precisión. 5 dividido entre 45. Más menos todo este otro término, ¿no? Todo este otro término, eso lo podemos ir operando directamente acá. 1.96 multiplicado por la raíz cuadrada. Y ahí tengo dentro de la raíz cuadrada dos componentes, ¿no? Dos componentes. El primero es, ambos componentes están divididos entre 45, eso lo puedo poner aquí, 45, dividido entre 45. Y arriba tendría algo así, a ver, 27 dividido entre 45. 27 dividido entre 45. A ver, un momentito. Ahora sí. 27 dividido entre 45 multiplicado por 1 menos 27 entre 45, que sería el complemento de 45, ¿no? Que sería el complemento de 45, o igual lo podría escribir, ¿no? 1 menos 27 dividido entre 45. Ese es el primer pedazo. El segundo pedazo tiene más o menos esta forma, que sería 22 dividido entre 45 por 1 menos 22 dividido entre 45. Y ahí está, ¿no? Todo el error estándar había valido de 0.2044, ¿no? Más o menos 0.204499. 0.204445, digamos, ¿no? Para tener tres decimales. Y si esto ya lo vemos en términos de los intervalos de confianza, lo único que debería hacer es 5 dividido entre 11 menos 0.20, 5 dividido entre 45 menos 0.20, 5 dividido entre 45 más 0.20, ¿no? Esto más menos 1,1 multiplicado por 0.2045, ¿no? A ver, algo estoy haciendo mal, perdón, aquí 5 entre 45. Ahora sí, ¿no? Menos 0,9 a 31. Como su compañera
y el Oscar lo puso, ¿no? Menos 0.093, digamos, ¿no? Menos 0.093 a 0.315. 0.315. Y ya está, ¿no? Noten que la diferencia de proporciones entre estas dos postulaciones, entre uno y otro, marca que sí, ¿no? Es probable que la diferencia entre los aprobados, la proporción de aprobados entre el semestre 2 respecto al semestre 1, esté entre menos 0.93 y 0.315. ¿No? Y ya está, ¿no? Así podemos utilizar nuestro intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Ya. Consultas, dudas hasta esta parte. Ya. Vámonos a lo siguiente. Bueno, ahí hay un ejemplo más por si acaso en los apuntes para que los vayan revisando. Ya, ahora sí vamos a pasar a ver intervalos de confianza tal vez un tanto más inusuales, puesto que ya estos intervalos, vamos a ver dos de esos intervalos. Es uno intervalo de confianza para la varianza y el otro es el intervalo de confianza para el cociente de varianzas, ¿no? Para la varianza y para el cociente de varianzas. Hemos dicho que por lo menos todo lo que hemos visto hasta este punto estaba basado en estimaciones muy típicas en estadística, que es la media, una diferencia de medias, proporciones, diferencia de proporciones. Eventualmente, las variaciones en las fórmulas que hemos visto estaban basadas en los supuestos. Cuando la muestra era mayor a 30, podemos utilizar el teorema del límite central. Cuando la muestra es menor a 30, ya sea en una población en la diferencia de medias o diferencia de proporciones, o menor a 30 para la media o para la proporción, teníamos que utilizar la t-de-student. Pero utilizar la t-de-student para muestras menores a 30 se la realizaba bajo el supuesto, ¿no? Se la realizaba bajo el supuesto de que los datos originales, ¿no? Es decir, los datos originales en la población, se distribuyen de manera normal. Los datos en la población se distribuyen de manera normal. Y eso es algo que no ocurre con frecuencia, es un supuesto muy fuerte, no es un supuesto muy fuerte. De hecho, para las proporciones, por ejemplo, para las proporciones, hacer el supuesto de normalidad para una proporción cuando n es menor a 30 no tiene mucho sentido porque las proporciones se basan en una variable que tiene una distribución binaria, ¿no? De ceros y unos, ceros y unos. Es imposible que esa distribución como tal converja a una normal, ¿no? ¿Por qué? O sea, la distribución original son ceros y unos y es básicamente una distribución con dos valores, ¿no? Y eso no se va a parecer a una normal como tal, ¿no? Así que ahí sí hay algunos supuestos fuertes cuando la muestra es menor a 30, ¿no? Y esos son así casos muy específicos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, aparte de conocer o de tener la idea de explorar el comportamiento promedio de la información a partir de muestras, ¿no? Porque cuando estimamos la media o estimamos la proporción, nosotros estamos interesados en aproximar como al representante de los datos, ¿no? Al representante de los datos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una variable, digamos, que fueran las edades de los estudiantes, ¿no? Una variable con las edades de los estudiantes, nosotros podemos estar interesados inicialmente en conocer el promedio de esa edad, ¿no? Y mediante una muestra aproximarnos a ese promedio de edad. Sin embargo, esa variable original de los datos en la población tiene otras características, ¿no? Aparte de estudiar un representante como el promedio, esa variación que existe también es importante de estudiarla, ¿no? ¿Por qué? Porque la variación dentro de la población, ¿no? La variación dentro de los datos, es la que finalmente nos genera información, ¿no?
Si no hubiera varianza en la información, si no hubiera variabilidad, todo sería una constante y por lo tanto no tendría sentido estudiar las variables porque todo sería determinístico, ¿no? Entonces, el nivel de variación que existen en los datos es importante también estudiarla. En estadística 1, cuando se ve el tema 1 de descriptiva, se estudia justamente estas medidas, ¿no? Como la media, mediana, moda, como medidas de centralidad, pero también se estudia la varianza como una de las medidas de variabilidad. Y cuando hemos visto las estimaciones puntuales, hemos visto que si queremos estimar la varianza, por ejemplo, si queremos estimar la varianza poblacional, la mejor alternativa para estudiar la varianza poblacional era la varianza muestral, por ejemplo, ¿no? Era trabajar con la varianza muestral, ¿no? Habíamos hecho incluso una demostración de que esa varianza muestral es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Lo que vamos a ver ahora es el intervalo de confianza para esa varianza, ¿no? El intervalo de confianza para esa varianza. Ahora, para estudiar este intervalo de confianza, necesariamente vamos a tener que hacerlo el supuesto de normalidad, ¿no? Este intervalo de confianza que vamos a ver ahora, en realidad tiene su principal característica en que supone que los datos originales se comportan como una normal. Y eso es un supuesto fuerte ya de entrada, ¿no? ¿Qué nos dice? Suponga que los datos originales, es decir, la variable original, la x original, se distribuye como una normal, con su centro en mu y su varianza en sigma, ¿no? Ya nos están diciendo que esta es la condición para utilizar este intervalo de confianza. Nuevamente, esto no es algo que siempre se cumpla, ¿no? Por eso lo recalco, ¿no? Pero es como la mejor aproximación paramétrica que tenemos hasta el momento, ¿no? Asumimos que ambos parámetros son desconocidos, ¿no? Tanto el promedio como, tanto el mu como sigma en esta normal. Dado que yo quiero aproximar estos parámetros que son parámetros poblacionales con una muestra, selecciono una muestra aleatoria, ¿no? Sea x1, x2 hasta xn minúscula, una muestra aleatoria de esta población o de esta variable x, ¿no? Entonces yo voy a tratar de aproximar con esta muestra el comportamiento de estos parámetros poblacionales, ¿no? Esta muestra aleatoria de tamaño n. Entonces, por lo visto en el capítulo anterior, hay que recordar que la varianza, ¿no? La varianza tiene un vínculo con la distribución normal, ¿no? Tiene un vínculo con la distribución normal y chi cuadrado en general, ¿no? Nosotros, por lo visto en el capítulo anterior, sabemos que esta variable chi cuadrado que le estamos poniendo de esta forma, como n-1 S cuadrado, que es la varianza muestral dividido entre sigma cuadrado, esta variable se distribuye como una chi cuadrado, ¿no? Se distribuye como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Esto siempre y cuando los valores originales se comporten como una normal, ¿no? Entonces, este es básicamente nuestro punto de partida, al igual que en el caso del teorema del límite central, como en este caso ya estamos casi... estamos vinculando a una distribución chi cuadrado esta relación que tiene por el centro justamente a la varianza muestral. Nosotros lo único que hacemos es, bueno, voy a calcular o voy a buscar los límites, ¿no? Los límites en la distribución chi cuadrado, de tal manera que esta variable, ¿no? Chi cuadrado, esta variable que estoy poniendo acá, de tal manera que estos límites me garanticen que la probabilidad en que entre estos dos valores que provienen de la chi cuadrado, de la tabla de la chi cuadrado, me garantice un nivel de 1 menos alfa de confiabilidad, ¿no? Entonces esta relación me establece justamente, ¿no? Dado que esta se distribuye como una chi cuadrado, yo estoy buscando este límite y este límite de tal manera que esta probabilidad siempre me garantice un nivel de 1 menos alfa de confiabilidad. Y bueno, ahora noten acá dos cosas bien importantes, ¿no? Para empezar, la chi cuadrado, la distribución chi cuadrado no es una distribución simétrica como en el caso de la distribución normal, ¿no? Por eso mismo acá en esta fórmula nuestros valores
de la probabilidad que dejan tanto a la izquierda como a la derecha son diferentes. Estos chi cuadrados de 1 menos alfa medios con n menos 1 grados de libertad, que hace referencia justamente al valor de tablas de la chi cuadrado, no son los mismos, no son los mismos. ¿De qué dependen? ¿No? ¿De qué dependen? Del valor de la chi cuadrado de tablas, ¿no? Esta dependerá de la cola izquierda, la otra de la cola derecha, ¿no? Según nosotros vayamos haciendo justamente el despeje que ahorita vamos a ver. Entonces, estos valores no son los mismos, como pasaba en los intervalos de confianza de la normal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es simétrica la chi cuadrado. ¿Qué hacemos en este escenario? Básicamente, sabemos que esta x al cuadrado que está al centro tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. La reemplazamos y hacemos el respectivo despeje, ¿no? n-1 s cuadrado sobre sigma cuadrado acá y hacemos el despeje. ¿El despeje de quién? De sigma cuadrado, porque lo que queremos es un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Haciendo el respectivo despeje, ¿no? Haciendo el respectivo despeje, que en realidad es este n-1 y esta s pasan a ambos miembros, después se le multiplica por -1 para que los límites se inviertan y este sigma suba. Tendríamos estos intervalos de confianza, ¿no? Tendríamos estos intervalos de confianza. ¿Para quién? Para la varianza, ¿no? Para la varianza. Entonces ya tenemos una fórmula funcional para la varianza, para el estimador de la varianza poblacional, ¿no? Este es el intervalo de confianza a este nivel de confiabilidad para la varianza poblacional, que nos dice que ese intervalo de confianza depende de tres elementos. Por un lado, la varianza muestral, y por otro lado, el tamaño de muestra, que en este caso igual es un tamaño de muestra fijo, y los límites asociados a la chi cuadrado de tablas, ¿no? A la chi cuadrado de tablas. Entonces, este sería nuestro intervalo de confianza para la varianza. Nuestro intervalo de confianza para la varianza. Lo que nos faltaría es determinar estos valores de la chi cuadrado de tablas, ¿no? Que eso lo vamos a ver ahora en R cómo se obtiene y después vamos a ver una aproximación de estos valores con el libro guía, ¿no? Para que en el examen presencial no tengan conflictos con estos intervalos de confianza, ¿no? Ahora, veremos un ejemplo rápido. Veremos un ejemplo, bueno, un ejercicio más que otra cosa. Veremos un ejercicio. Veremos un ejercicio. Se tiene una muestra de 10 personas, ¿no? Se tiene una muestra de 10 personas. Para ser más preciso, se tiene una muestra aleatoria de 10 personas respecto la cantidad de horas de sueño. Respecto a la cantidad de horas de sueño del día anterior. Los resultados, ¿no? Los resultados son, vamos a poner algunos datos, ¿no? Los resultados son, vamos a simular algunos datos para este ejercicio. Para que no sea tan largo, ahí está. Para que esto sea un poco más grande, ahí está. Ya, estos datos que sean. Ya, entonces los datos de las horas de sueño de estas 10 personas son las siguientes, ¿no? 11, 8, 4, 7, 11, 9, 5, 10, 9, 11, ¿no? Calcular, ¿no? Calcular el intervalo de confianza,
al 95%, calcular el intervalo de confianza al 95% para la varianza, de la variable horas de sueño. Para la variable horas de sueño. Ya, a ver, entonces vamos calculando, ¿no? Vamos calculando estos valores para ir trabajando cómo sería el intervalo de confianza en este caso, ¿no? A ver, nos daremos unos 10 minutitos para, bueno, unos hasta las 3 y 5 para construir estos intervalos de confianza. Si pueden, pueden ir indagando sobre los valores del h cuadrado, y si no, igual lo vamos a hacer conmigo a las 3 y 5. A ver, vayan trabajando. Ya, lo resolveremos entonces conmigo. A ver, voy a copiar la fórmula allá abajo. Tenemos la solución. Como información, ¿no? Como información, sabemos que el tamaño de muestra es de 10, ¿no? Así que ahí esa es información adicional. Lo segundo es que podemos estimar a la varianza muestral, ¿no? Al S cuadrado. ¿Quién es el S cuadrado? ¿Quién es la varianza muestral de estos 10 numeritos, ¿no? Entonces podemos sacarle la varianza muestral a los 10 números. Ya, entonces lo solucionaremos. Como información de este ejercicio podemos poner que n es igual a 10, ¿no? Por el enunciado. También podemos ya calcular la varianza muestral de estos 10 números, ¿no? Esta S cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es sacar la varianza muestral de esos 10 números, ¿no? De estos 10 números que están acá. Por ejemplo, estos 10 números tienen un promedio de 8.5. Y podemos sacar también su varianza muestral, ¿no? Sacaremos la varianza muestral, voy a utilizar directamente el R, 6.28. 6.28 es igual a la varianza de estos 10 numeritos, ¿no? 6.28. Por lo tanto, puedo decir que, bueno, esto tiene una varianza de 6.28. Y está, ¿no? Ya tengo S, ya tengo n-1. Lo que me faltaría es este x cuadrado, que ahorita lo vamos a ver cómo se hace en las tablas. Para ir reemplazando la fórmula, me voy a copiar esto aquí abajo. Ya. Este es el intervalo de confianza que nosotros queremos construir. Voy a ir reemplazando lo que ya tenemos a mano, ¿no? Primero es un intervalo de confianza al 95%, ¿no? Es un intervalo de confianza al 95% de confiabilidad. ¿De quién? De la varianza. Además sabemos que n vale 10, por lo tanto donde haya n-1 voy a poner justamente eso, ¿no? Esto es 9. S cuadrado ya tenemos el valor, que es 6.28, ¿no? Esto multiplicado por 6.28. El numerador en ambos casos es exactamente el mismo, ¿no? Sería 9 por 6.28. Con esto ya tengo el numerador. Lo que me faltarían son los denominadores, ¿no? Los denominadores. Hasta este punto lo que puedo hacer es anotarlo en términos de lo que sabemos, ¿no? Cuando decimos confiabilidad al 95%, este alfa hace referencia a lo que está quedando por fuera de ese 95%, que es en este caso el 5%. ¿no? El 1 menos alfa medios, este 1 menos alfa medios, está vinculado a la confiabilidad, si quieren, ¿no? O en este caso, ese es un poco el término, ¿no? El 1 menos alfa medios es la confiabilidad, y el alfa por sí solo es la significancia. El alfa por sí solo es la significancia, que es un poco el opuesto a la confiabilidad. Entonces el alfa en este caso vale 0.05.
¿no? Si la confiabilidad es del 95, este vale 0.05. Alfa vale 0.05 dividido entre 2, ¿no? Sería 0.025. Esta sería, para el límite inferior, un h cuadrado de alfa medios, ¿no? Alfa vale 0.05, le voy a poner 0.05 medios. N-1 vale 9, ¿no? N-1 vale 9. Y para el otro intervalo de confianza, para el límite superior, 1 menos alfa medios, ¿no? Alfa hemos dicho que vale 0.05, ¿no? Que hace referencia a la significancia, y N-1 vale 9. Nah. Entonces, esto debiera ser igual, ya podemos hacer algunas operaciones para ir construyendo el intervalo de confianza. Para empezar, 9 por 6, 2, 8. 9 por 6.28. 56, 52, ¿no? 56, 52. Entonces, eso ya lo puedo cambiar en el numerador de ambas ecuaciones. 56.52. 56.52. Eso en ambos casos, ¿no? 56.52. Ahora sí, ¿de dónde vienen estos valores? Uno es, podemos utilizar el R para obtener estos valores. En el R va a ser mucho más rápido. Para obtener este valor en el R tenemos que utilizar la función Q-Q, ¿no? que lo que nos pide es la probabilidad que se acumula hasta el punto, nos va a devolver el valor que acumula cierta probabilidad. En este caso tengo que poner el 0.05 para el primero. Bueno, 0.05 dividido entre 2, ¿no? Que es el alfa medios, ¿no? Este 0.05 dividido entre 2, aquí está, 0.05 dividido entre 2. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 9, ¿no? Con 9 grados de libertad. Y para tener el valor correcto en el R hay que decirle que solamente no trabajemos con la cola izquierda, ¿no? Esto es lo más... esta función nos va a devolver exactamente el valor que nosotros queremos, y ahorita lo vamos a buscar el valor en el libro también para que vean con la tabla cómo se hace esto. Y este valor había sido de 19.02, ¿no? 19.02. Este es el primer límite, ¿no? 19.02. Entonces, este primer chi cuadrado debería ser 19.02. A ver, lo vamos a reemplazar. Ahí está. Este valor es de 19.02. Un momentito que está un poco lento esto. Ya, ahora sí. Este valor es 19.02. Ahí está, ¿no? Y el otro límite, igual en el R, misma idea. Q, y a este caso 1 menos 0.05 medios. El 1 menos 0.05 medios, que es igual a 0.975, está acá, ¿no? 9 grados de libertad, lower tail igual false, ¿no? Y este valor había sido de 2.7. Este valor es de 2.7. Entonces, este otro valor de chi cuadrado sería de 2.7. Como ven, en este caso sí hay que calcularlos porque no son valores simétricos, ¿no? No son valores simétricos. 2.7. Ya está, ¿no? Con eso tenemos todo para nuestro intervalo de confianza. Finalmente, yo debería poder concluir justamente eso, ¿no? Que nuestro intervalo de confianza para la varianza, ¿no? Nuestro intervalo de confianza para la varianza se mueve entre ¿qué?
56.52 dividido entre 19.02. Límite inferior 2.97. 2.97. Límite superior, lo mismo en el numerador, solo que en el denominador 2.7, ¿no? 2.7. 20.93. 20.93. Y ya está, ¿no? La estimación puntual era de 6.28. La estimación puntual era de 6.28, que era la varianza muestral. Pero a un 95% de confiabilidad. Suponiendo normalidad en los datos originales, el intervalo de confianza de esta varianza, de la varianza poblacional, es de 2.97 a 20.93, ¿no? Es un intervalo relativamente grande, ¿no? Es un intervalo ancho. Este sería el intervalo de confianza para la varianza, ¿no? Como saben, la varianza no tiene una lectura tan inmediata, ¿no? Tal vez sería útil sacarle la desviación estándar y sería un intervalo de confianza de las desviaciones estándar, ¿no? Pero en general, hasta este paso es más que suficiente, ¿no? Porque ya tenemos una idea de entre qué valores se mueve, entre qué valores se está moviendo la varianza de nuestra población, ¿no? Ya. Entonces, es simplemente para ir puntualizando algunos temas. Este 1902, ¿no? Este 1902 que salía del texto. Noten que este 1902, según el ERE, era el H cuadrado de 0.05 medios dividido entre 9. Este es 0.025, ¿no? Este es 0.025 si dividimos 0.05 entre 2. Eso lo podemos buscar en el libro guía. Aquí está el libro guía. A ver. Ahí está el libro guía. Lo de las tablas están casi al final, ¿no? Las tablas aleatorias están casi al final. Ahí vamos a revisar de dónde salen, o vamos a confirmar al menos esos valores que hemos anotado. Ya, a ver. Aquí están las tablas. Aquí están las tablas. La tabla 3 es la que nos interesa porque esa es la distribución del H cuadrado. La tabla 3. A ver, esta es la tabla 1. Tenemos en la tabla 1. Esta es la tabla 2 de la normal. Y aquí está la tabla 3, aunque no está bien. Lo vamos a voltear para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa? Un momentito, se está calculando. Ya, ahora sí creo. Ya. Ahí está, ¿no? ¿Cómo se utiliza la tabla H cuadrado del texto? Los valores que obtengamos en el ERE, en el límite de la confiabilidad, en esta x cuadrado, aquí está 0.05 dividido entre 2, eso es 0.025. Eso lo buscamos en la primera fila, acá. 0.025 está aquí, ¿no? Y los grados de libertad los buscamos aquí abajo, ¿no? Aquí están los grados de libertad a este costado, ahí están los grados de libertad. En nuestro ejercicio eran 9 grados de libertad con un alfa de 0.05 medios, que sería este de acá, ¿no? Si rayamos, esto sería acá, 19.02, ¿no? 19.02. Un B igual a 9 y un valor de 0.025, que es el alfa medios, ¿no? 19.02. En el caso del R era 19.02, ¿no? Casi exacto. Hemos nosotros todavía omitido algunos decimales, pues está bien, ¿no? A 2 dígitos, 19.02, exactamente lo mismo que el libro.
y el otro, que era 1 menos 0.095 medios, que sería, si esto lo operamos, es 0.975. Entonces buscamos 0.975 con 9 grados de libertad. Aquí está el 0.97, con 9 grados de libertad aquí está, y ese sería justamente el 270, ¿no? El 270. Que en el ERE era lo mismo, ¿no? 2.7. Entonces, ya tenemos una manera de hacerlo en el ERE si tuviéramos muestras muy, muy grandes o muy diferentes, o también en el libro guía, ¿no? Lo malo un poco del libro guía es que, bueno, y en general de las tablas aleatorias que hay, ¿no? Los grados de libertad, noten que está del 2 al 17, al 18, al 20, hasta el 30 y de ese salta, ¿no? 40, 50, 70, 90, 100, ¿no? O sea, no están todos los valores porque si no sería un libro de puras tablas. Pero pensando en nuestros ejercicios, va a ser más que suficiente, pero ya en una aplicación profesional, entonces mejor recurrir ahí a algún software estadístico que nos devuelva el valor más preciso, ¿no? Ya, preguntas, dudas hasta esta parte. Ya. Y bueno, finalmente, el último intervalo de confianza que vamos a ver es el intervalo de confianza. Ya, perdón. ¿Por qué el alfa es 0,5? Ya. En realidad, el ejercicio lo que nos plantea es calcular el intervalo de confianza al 95% para la varianza. Entonces, si recuerdan en nuestro dibujo, el 95% es el área que contiene, ¿no? Este es el área que contiene en las distribuciones muestrales el intervalo de confianza. El restante para llegar al 100 es ese alfa, ¿no? Es el 0.05. ¿No? 1 menos alfa valía todo lo que está, todo lo que es la confiabilidad vale 1 menos alfa. Por lo tanto, como son dos límites izquierdos y derechos, los límites valen alfa medios, alfa medios. Ese alfa también se llama significancia. En este caso, como el ejercicio dice el intervalo de confianza al 95%, significa que el alfa vale 0.05, porque el 1 menos alfa, que es lo que tiene que valer el centro, eso vale 0.95. Entonces, con eso ya construimos justamente los dos costados, ¿no? Porque finalmente el intervalo vale 1 menos alfa, que es 0.95, y los costados izquierdos y derechos deberían valer 0.025, 0.25. ¿No? Por eso aquí justamente mide, ¿no? 0.05 medios, que está dejando 0.025 o 2.5% a la izquierda, 2.5% a la derecha, ¿no? De ahí viene ese alfa de 0.5, ¿no? Que es el complemento a nuestra confiabilidad, ¿no? Sí, ¿se entiende? Ya, súper. Ya, entonces, es un intervalo interesante este de las varianzas, pero nuevamente hay supuestos detrás, ¿no? Que es primero el de normalidad sobre los datos, y bueno, ese es un supuesto un tanto complejo de llevar a cabo, ¿no? Y bueno, finalmente el último intervalo de confianza, que es el intervalo basado en el cociente de varianzas. Es el intervalo de confianza basado en el cociente de varianzas. Antes hemos visto la diferencia de medias, digamos, ¿no? Cuánto una población se aleja de otra en respecto a sus promedios, digamos, ¿no? Que podría ser interesante. Pero esta medida, que es el cociente entre varianzas, el cociente entre varianzas, igual, estamos asumiendo que estamos trabajando en dos poblaciones, ¿no? Población 1, población 2. No necesariamente nos interesa tener una relación de la característica de sus medias, ¿no? Cuán iguales son o cuán diferentes. Lo que nos interesa en este cociente de varianzas es justamente la variación que existe en la población 1 respecto a la variación que existe en la población 2. ¿Por qué es importante o útil estudiar esta variabilidad? Porque nos da una idea de similitud en volatilidad o en variabilidad de dos poblaciones, ¿no? Por ejemplo, dos poblaciones pueden tener un comportamiento en términos de sus varianzas iguales,
Por lo tanto, se esperaría que esto sea muy cercano a 1, ¿no? Si sus varianzas son iguales. Y si la varianza, por decir, de la población 1 fuera más alta que la población 2, esperaríamos que este cociente sea mayor a 1. Si la varianza de la población 2 es más grande que la varianza de la población 1, esperaría que este cociente sea menor a 1. Ahora, esto es interesante porque cuando tenemos algún caso práctico, ¿no? Algún caso práctico, imagínense un tema de control de calidad, digamos, ¿no? Un tema de control de calidad, que por ahí podemos estar en una embotelladora no sé, de refrescos, ¿no? En una embotelladora de refrescos, donde tenemos dos máquinas que hacen todo el trabajo, digamos, ¿no? Dos máquinas que básicamente llenan las botellas, digamos, ¿no? Tenemos dos máquinas que llenan las botellas. Independientemente de estudiar el promedio, ¿no? Independientemente de estudiar el promedio no sé, de la cantidad de refresco que se llenan en las botellas, que podría ser una medida interesante, por ahí es más importante ver si la variabilidad de ambas máquinas es igual. Porque, bueno, finalmente ese promedio puede estar muy cercano, digamos, a algún valor, pero lo que me interesa es que las dos máquinas en general distribuyan una cantidad de refresco similar y la variación que ellos tengan sea mínima, ¿no? Es decir, que la variación en llenado de refresco de una máquina respecto a otra sea exactamente la misma, ¿no? Porque eso nos daría una idea de que las máquinas están balanceadas, ¿no? Si noto una perturbación en alguna de las máquinas, seguramente este cociente será mayor a 1, será menor a 1 y se alejará de eso, ¿no? Y eso significará quién está teniendo mayor homogeneidad respecto a quién, ¿no? Y eso podría dar una primera señal para hacer algún tipo de mantenimiento, por decir, ¿no? Algún tipo de mantenimiento. O si, por ejemplo, tuviéramos las dos notas de los exámenes del primer parcial y del segundo parcial de un grupo de estudiantes, yo esperaría que eventualmente el comportamiento del desempeño sea igual entre ambos parciales, ¿no? Porque finalmente todos están siendo expuestos a un proceso similar, didáctico, entonces yo esperaría que la varianza del primer parcial eventualmente sea parecida a la varianza del segundo parcial. Si eso no sucediera, ¿no? Entonces podría haber una señal, ¿no? De mucha dispersión respecto a la variación de notas. Hay estudiantes que sacan, por decir, notas muy altas, notas muy bajas, hay una dispersión muy fuerte, o tal vez hay una concentración muy fuerte y alguna de las varianzas tiende a ser muy, muy pequeña, y eso podría significar que, no sé, uno de los dos parciales había menos variación, casi todos tenían una misma nota, mientras que en otro tenían notas muy dispersas, ¿no? Y eso podría ser igual una señal de algo, digamos, ¿no? Y bueno, en este escenario, el supuesto es parecido al del H cuadrado y al de las muestras pequeñas. El supuesto es que, como estamos estudiando dos poblaciones, y estamos estudiando en estas dos poblaciones una variable, en este caso la variable x, ¿no? Si quieren la variable x para la población 1 y la variable x1 para la variable x en la población 1 y la variable x en la población 2, ¿no? Ese es el término. Estamos estudiando la misma variable en ambas poblaciones. Hay dos supuestos. Primero, que las poblaciones son independientes, ¿no? Una población no altera a la otra. Y el otro supuesto es que estos datos originales, estas x originales, tienen el comportamiento de una normal, ¿no? Son normales. Nuevamente, ese es un supuesto fuerte, ¿no? Pero es casi la aproximación paramétrica más utilizada, ¿no? Entonces decimos que son normales, con una determinada media y sus sigmas desconocidos, digamos, ¿no? Con su centralidad y su varianza desconocidos. Para ambas poblaciones tomamos una muestra de tamaño N1, N2, y a partir de esas muestras nosotros construimos o identificamos la medida de interés, que en este caso es el cociente de las varianzas, ¿no? Sea S1 al cuadrado la varianza muestral de la muestra 1 y sea S cuadrado 2 la varianza muestral de la población 2, ¿no? S cuadrado 1, la varianza de la muestral de la población 1, S cuadrado 2, la varianza muestral
de la segunda población, ¿no? Entonces, para construir el intervalo de confianza, basta con recordar una propiedad que habíamos visto igual en el capítulo anterior, que es si nosotros hacemos el cociente, ¿no? Si nosotros hacemos el cociente entre estos dos elementos, que por un lado es, voy a poner así, ahora sí, ¿no? Esto puede estar al revés, ¿no? Dos arriba, el uno abajo, uno arriba, dos abajo, es indistinto, depende mucho del cociente de varianzas que uno quiera armar, pero asumiendo, por ejemplo, esta relación, nosotros sabemos que si ponemos, ¿no?, el cociente de dos estimadores, en este caso el estimador de la varianza de la población 2 y el estimador de la varianza de la población 1, ¿no?, si lo ponemos entre cocientes y lo dividimos entre el sigma, este se comporta como una distribución F, ¿no? Se comporta como una distribución de Fisher, ¿no? En la teoría estadística, ¿qué es una Fisher, ¿no? En la teoría estadística, ¿qué es una Fisher? Es el cociente de chi cuadrados, ¿no? Es el cociente de chi cuadrados con sus grados de libertad, sobre sus grados de libertad. Eso es en la teoría estadística una Fisher, ¿no? Y recuerden que ese cuadrado sobre sigma, este es una chi cuadrado, ¿no? Y esta también es una chi cuadrado, por lo que hemos visto en el punto anterior, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es una distribución F de Fisher. Y lo mismo, ¿no? Nosotros, como sabemos que este cociente de dos estimadores de varianzas muestrales entre dos poblaciones se comporta como una Fisher, podemos aprovechar justamente ese elemento y decir, bueno, dado que esta se comporta como una Fisher, quisiéramos encontrar un intervalo inferior y un intervalo superior en la distribución de la Fisher con ciertas características, de tal manera que estos dos límites me garanticen 1 menos alfa medios de confiabilidad. No, 1 menos alfa, perdón, de confiabilidad. 1 menos alfa de confiabilidad. Donde estas Fs justamente corresponderán a los valores dentro de la distribución de Fisher que garantizan dejar a la izquierda y a la derecha, ¿no?, alfa medios de probabilidad, ¿no? Alfa medios de probabilidad. Es exactamente la misma construcción que se ha hecho para el intervalo de confianza de la media, diferencia de medias, hace un momento con la distribución chi cuadrado, ¿no? Sabemos que f tiene esta forma, reemplazamos el valor de f acá, ¿y qué nos interesa? El cociente de varianzas en términos de sus parámetros, ¿no? Nos interesa tener los sigmas acá y todo el despeje correspondiente. Si nosotros hacemos el despeje correspondiente de los sigmas, ¿no?, del cociente entre sigmas, llegamos a esta relación, ¿no? Llegamos a esta relación. Por lo tanto, ya tenemos una forma funcional de los intervalos de confianza, ¿no? Ya tenemos una forma funcional de los intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza, por si acaso, está orientado en construir el cociente de varianzas de la población 1 respecto a la población 2, ¿no? La población 1 respecto a la población 2. Déjenme un ratito para limpiar unas cosas. Ya, entonces ya tengo la fórmula del intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Y según el problema que nosotros tengamos, ya pudiéramos tener algunas sospechas, ¿no?, de cuán diferentes o cercanas son estas poblaciones en términos de sus varianzas, ¿no? Ya, voy a arreglar un par de cosas para que esté igual a la anotación del libro guía. Ya está. Ya. Entonces, en este punto, para calcular el intervalo de confianza, ¿no?, en el caso de la F para el texto es exactamente el mismo trabajo,
¿no? Buscamos el f de 1 menos alfa medios con n cuadrado menos 1, n1 menos 1 grados de libertad, ¿no? No se olviden que la Fisher tiene esos dos parámetros, ¿no? El b sub 1 y el b sub 2, ¿no? De la Fisher. Ahora, tal vez para encontrar, ¿no? Para encontrar el valor de f en R, para encontrar el valor de f en R, ¿no? En R esto es mucho más fácil porque la distribución de Fisher tiene su complejidad, justamente porque tiene dos parámetros, ¿no? Tiene el B1, el B sub 2, ¿no? El primer grado de libertad 1, grado de libertad 2, y además en este escenario tenemos el nivel de confiabilidad, ¿no? El nivel de confiabilidad. Entonces, ese es un poco más complejo, ¿no? Para encontrar el valor de f en R, ¿no? Vamos a suponer una muestra para ambas poblaciones, de 15, digamos, ¿no? Una muestra de 15. Y un nivel de confiabilidad del 95%. Lo mismo que hace rato, ¿no? Entonces, N1 y N2 valen 15 ambos casos, ¿no? ¿Cómo hago esto en el R? Simplemente Q de F, ¿no? Que es como los cuantiles, hasta qué cuantil se acumula cierta probabilidad. Aquí pongo exactamente el valor de esto, ¿no? Del 1 menos alfa medios. Si es al 95%, alfa vale 0.05, hemos dicho, ¿no? Entonces puedo escribir ese 1 menos alfa en toda su extensión. En este caso, 1 menos alfa, que vale 0.05, dividido entre 2. ¿No? Y estoy escribiendo el 1 menos alfa medios. Después, grados de libertad. Grados de libertad, en este caso de la segunda población, que era 14, ¿no? 15 menos 1, 14. Y en la otra población también, 15 menos 1, 14. Y para tener exactamente el valor necesario, hay que poner esta opción de lower tail false para que en el R sea el valor que estamos buscando, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? 0.033. Para el otro caso, que igual no son simétricos, ¿no? La distribución de Fisher tampoco es simétrica. En este caso sería alfa medios, ¿no? Alfa medios. Ya no sería 1 menos alfa medios, sino simplemente sería alfa medios. Entonces, para eso, aquí pongo así, ¿no? Alfa medios, 14, 14, lower tail, false. Ahí está. Y para el límite superior, esa F vale de 2.98, ¿no? 2.98. Veremos esto con el libro, cómo nos va, ¿no? Veremos estos valores con el libro. Un momentito, está cargando. No, así que ya tenemos en el R una manera de hacerlo. Lo que nos faltaría es verlo en el libro, ¿no? Un momentito, está cargando el texto. Igual, ¿no? Esta tabla de la distribución de Fisher está hasta abajo. Bueno, y es clave que para el examen, como es presencial, vayan preparando, ¿no? sus tablas chi cuadrado, Fisher, normal y la T de Student, ¿no? Según sea el caso. Ya. Están las tablas. Aquí está, ¿no? Estamos buscando la tabla F, ¿no? La tabla 5 en este caso. Ahí está la normal, ahí está la chi cuadrado. Esta es la tabla de la T de Student. Aquí está la tabla de Fisher, ¿no? Aquí está la tabla de Fisher.
2. Ya, ahí está la tabla de Fisher. Sé que no se ve muy bien, pero lo vamos a ampliar un poco. Bueno, en nuestro caso ni siquiera vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Grados de libertad de B1, grados de libertad de B2. ¿No? Para B1 debería ser 14, ¿no? Acá no tenemos el valor de 14. Para la B sub 2 debería ser también 14, aquí está el 14, ¿no? Entonces ahí tenés un problema. A ver, vamos a hacer el ejercicio con 12 para comparar mejor. Vamos a poner una muestra para ambas poblaciones de 13 en este caso, de 13 para que esto funcione. En el examen voy a procurar justamente tener estos controles para que podamos usar la tabla de Fisher en varios casos, ¿no? Poblaciones de 13 y un nivel de confiabilidad del 95. Pues aquí lo único que cambiarían son estos, ¿no? En vez de 14, 12, 12, 12 y 12. Ahora sí. 0.30 y 3.27. Ahora, noten que esta distribución de Fisher es para punto 25. Punto 25. Y estoy buscando para, en el primer caso era punto 0.975 y en el otro caso es de 0.25. Por eso para la Fisher hay varios resultados. Este es para una Fisher de punto 10. Para una Fisher de 0.5. Aquí está, la primera Fisher. Para una Fisher de 0.25. Para una Fisher de 0.25. Para una Fisher de 0.25, que sería esta de acá, la de aquí abajo. Una Fisher de 0.25 con 12 grados de libertad, 12 grados de libertad. Buscamos 12, aquí está. Con el otro 12 que está acá. Si tuviéramos una regla sería más fácil. Aquí este 3.28, si no me equivoco, ¿no? Este 3.28. Que sí, para nosotros era 3.28 también, ¿no? 3.28. Entonces en este caso hay que buscar eso, ¿no? 12 grados de libertad, 12 grados de libertad, ¿no? B1, B sub 2, B1, B sub 2. Para nosotros, B1, B sub 2, B1, B sub 2, ¿no? Dependiendo del cociente, ¿no? El B1 viene del sigma 1 al B2 del otro sigma, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Veremos si está el del 97.5. Por ejemplo, esta tabla no tiene el intervalo de confianza superior, creo. Sería 1 menos alfa, que sería de 0.975, ¿no? De 0.975. Por ejemplo, ahí ya el texto no, creo que no lo tiene, ¿no? F de 10, F de punto 25, ¿no? Por ejemplo, no tiene en nuestro libro guía una F de 0.95. Esas son las limitaciones de estos textos, que son justamente como antes no había una facilidad tan rápida de utilizar algún programa estadístico por internet, entonces las tablas era lo que normalmente se utilizaba, ¿no? Entonces, para nuestro caso, para el límite superior vamos a nomás tener que utilizar el R, ¿no? Vamos a tener que utilizar el R, ¿no? Tal vez ahí para el examen yo les puedo poner algunos valores de la distribución F en la pizarra, ¿no? Dependiendo, ¿no? Los valores que ustedes estén pidiendo, ¿no? Eso podemos hacer para el examen para facilitar esto, por ejemplo, ¿no? Porque hemos visto con la tabla del libro solo vamos a poder tener acceso al límite inferior, ¿no? Ya. Bueno, después no va a ser tan necesario hacer un ejercicio de esto, puesto que igual, ¿no? Es muy mecánico esta parte después, ¿no? Es encontrar las varianzas muestrales y hacer justamente el intervalo de confianza. De todas maneras, bueno, en los apuntes van a encontrar varios ejercicios vinculados a los intervalos de confianza para que los puedan ver. Hay ejercicios, en muchos casos ya resueltos de varios intervalos, ¿no? Para que ustedes puedan ir repasándolos, ¿no? En los semestres pasados, en estos dos últimos intervalos, la idea era que el estudiante pueda explorar algunos ejemplos y el manejo de estos intervalos de confianza. Así que la idea sería eso, ¿no? Como ya hay algunos ejercicios de soporte, de apoyo, que los vayan revisando, ¿no? Lo que sí les voy a pedir para cesar este capítulo e incluso para el día del examen es que
Idealmente se pueden hacer ustedes un formulario para todas estas fórmulas, ¿no? No sería tan sensato si yo les pido que recuerden todos los intervalos de confianza de memoria, porque es algo que en realidad se utiliza dependiendo la situación en la que uno esté, ¿no? Pero sí sería bueno que ustedes vayan organizando toda la información que tienen para armarse un pequeño formulario, ¿no? Si no se pudieran armar un formulario, al menos les pediría que puedan traerse esta fórmula que está, ¿dónde está? A ver, en la página, en el capítulo 10, por si acaso, del libro guía, está todo lo que estamos viendo en esto de los intervalos de confianza, ¿no? El capítulo 10. El siguiente tema es el capítulo 11. El siguiente tema es el capítulo 11, pero a ver, aquí está el capítulo 10. En este capítulo 10, justo casi al centro, está, hay una especie de tabla de resumen de todos los intervalos de confianza. No están necesariamente todos, pero es útil, ¿no? Es útil como para tener un resumen de varios intervalos de confianza. A ver, ¿dónde estás? Aquí está, por ejemplo, ¿no? La página 322 y 323 tiene un resumen donde muestra el tipo de parámetro, en este caso le llama problema, ¿no? El estimador puntual y el intervalo de confianza. A estos ustedes podrían añadir una columna más para el tamaño de muestra, por ejemplo, para tener la fórmula del tamaño de muestra y ya tendrían un formulario bastante completo. No, hay que completar algunos, no están todas las variaciones, ¿no? De los intervalos de confianza que hemos visto, pero les puede servir, ¿no? Les puede servir para tener justamente un compendio de todas las fórmulas en esta parte. Ya. Entonces, en la clase del día miércoles, con esto estamos terminando nuestro tema de estimación de intervalos de confianza. En la clase del día miércoles vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis, ¿no? Vamos a ver lo que son las pruebas de hipótesis. Por lo mismo, les pediría que puedan ir repasando algunos conceptos, ¿no? Mejor si pueden leer tal vez las primeras 2 páginas del capítulo 11 del libro, puesto que en términos de fórmulas, es muy parecido a lo que hemos visto, solo que la conceptualización detrás de una prueba de hipótesis es lo que más resalta de este nuevo capítulo, y por ello sería mejor que ustedes puedan darle una primera lectura para que ya la clase del día miércoles sea un poco ya tengan ustedes algunos elementos para empezar a avanzar con este concepto de las pruebas de hipótesis, ¿no? Que es otro mecanismo de estimación, no es otro mecanismo de estimación. Ya hemos visto al menos 2, que eran la estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el mejor estimador para la media poblacional es la media muestral como estimador puntual, y tenemos intervalos de confianza para esa media si la varianza es conocida, si la varianza es desconocida pero el tamaño es menor a 30 o el tamaño es mayor a 30. Tenemos esas variaciones. Entonces, ¿cómo incorpora nuevos elementos este capítulo a ese concepto de estimación? Es lo que quisiera que ustedes lo revisen. Y para eso les pediría que para el día miércoles puedan darle una lectura a este capítulo 11, por lo menos por lo menos hasta el punto de errores de tipo 1 y errores de tipo 2, ¿no? Que es lo que normalmente a veces cuesta un poco entender a qué se refiere. Pero sí, hasta el punto 11.1.2, ¿no? Que ven los errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Hasta ahí quisiera que los puedan revisar y así el día miércoles entramos ya con un poco más de avance de su parte, ¿no? Porque después van a ver que todo es muy mecánico, pero depende mucho de decidir efectivamente, como el caso de los intervalos, qué intervalo de confianza utilizar para qué situación. Aquí lo mismo, qué prueba de hipótesis se utiliza en qué situación, ¿no? Súper, entonces no sé si hay consultas, dudas, ya para ir cerrando la clase.
Este de pruebas de hipótesis es el último tema. Este de pruebas de hipótesis es el último tema. Y después, estos pruebas de hipótesis deben ser unos 4 o 5 clases y después tenemos casi toda una ronda de parciales, ¿no? Segundo parcial, recuperatorio, final. Así que estamos ya entrando a la última parte de la materia, ¿no? Siempre este último semestre un poquito más corto que los anteriores, ¿no? La fecha del examen, yo preveo que por lo menos, como está apretado justamente este último mes entre diciembre y noviembre, sí, yo creo que se van a mantener las fechas de los exámenes, ¿no? Entonces ahí para no correr mucho en en las siguientes clases sería bueno que vayan ustedes igual repasando un poco de esta parte introductoria al menos de las pruebas de hipótesis y después van a ver que todo es muy mecánico, pero hay que saber conceptualizar el problema para identificar qué pruebas se tienen que utilizar. Sí, mantenemos las fechas. Que por si acaso igual están en los apuntes, ¿no? Ya, súper. Entonces, terminamos la clase y me avisan cualquier cosa entonces. Estamos charlando. Chao, chao. Ah, bueno, a ver, ahí Nazamet pregunta. Sí, el segundo parcial es del tema 3 y 4. Sí, adelante. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, sí, voy a actualizar los apuntes también. Sí, el segundo parcial, temas 3 y 4, después hay un recuperatorio y el final es sobre todo. El final es sobre todo. Ya, ¿alguna duda, consulta? Ya, súper. Entonces, terminamos acá y nos vemos el día miércoles. Nos vemos, chao, chao.